porque, digamos, obliteran en parte lo que es la textura original de la roca, a pesar de que los minerales que vemos son minerales que podrían ser de origen directamente magmático. La alteración propilítica, acá no hay adición de cationes, simplemente hay adición de volátiles, agua y dióxido de carbono. No hay un metasomatismo de hidrógeno apreciable, como ocurre, digamos, como vamos a ver en la alteración fílica, y da una asociación que es equivalente a la de las fases de esquistos verdes o de subesquistos verdes, con epidoto, clorita, carbonato, albita, tremolita, y pirita muchas veces asociada, y con minerales accesorios como monmorironitas, sericitas e inclusive zeolitas. La característica es el color verde que toma la roca, es fácil de ver. Acá tenemos, por ejemplo, una roca volcánica donde tenemos cloritización de los máficos y agregados de epidoto, ¿sí? Como, digamos, reemplazo de los minerales máficos y en algún caso como reemplazo de las plagioclasas. Luego tenemos la alteración fílica, que se caracteriza por un intenso metasomatismo de hidrógeno. En general hay lixiviación de los elementos alcalinos y alcalinotérreos, no necesariamente extensiva. Con respecto al potasio, el potasio puede lixiviarse, pero a veces puede incrementarse. Se caracteriza por la formación de las micas bioctaédricas de la serie de la muscovita. Dentro, digamos, de lo que sería la alteración fílica, tenemos el subtipo Grayson, donde la característica es la aparición de minerales accesorios como la fluorita, el topacio y la turmalina, que indican una alta actividad de otros volátiles que son flúor y boro, que también pueden aparecer, el boro puede aparecer asociado a la alteración, al metasomatismo alcalino. La asociación característica es cuarzo, sericita, pirita, y como accesorios característicos tenemos rutilo, leucoxeno, hidromuscovita, o sea, una muscovita con mayor grado de hidratación, hilita, y en forma subordinada clorita y albita, ¿sí? Cuando la lixiviación de los elementos alcalinos y del hierro y del magnesio no ha sido completa. La característica de las rocas con alteración fílica es que las rocas se blanquean, son muy deleznables y toman estos colores amarillos muchas veces por la presencia de pirita acompañante, ¿no? En los halofílicos. Esa pirita, digamos, muchas veces se altera jarosita, se altera guetita, y otros óxidos e hidróxidos de hierro, hematita, y toma estos colores, digamos, amarillos o a veces más rojizos, pero característicamente amarillos. Y estos relieves bien suaves, ¿sí? Ahí a la derecha vemos una imagen de una alteración fílica penetrante que borra completamente la textura de la roca, que originalmente era volcánica, y ahora solamente vemos un reemplazo de agregados de sericita y cuarzo, y no sabemos, digamos, o sea, de hecho acá hay una vena también de cuarzo, la pueden ver, que es parte de la asociación, y, digamos, hay que revisar toda la roca para tratar de ver alguna textura fantasma que nos permita inferir de alguna forma cuál era la roca original, o por lo menos saber si era una roca volcánica, si era una roca sedimentaria o lo que fuera. La alteración argílica avanzada se caracteriza por un metasomatismo de hidrógeno muy intenso, que da lugar a una lixiviación absolutamente generalizada de los álcalis, y por lo tanto la asociación se caracteriza por la presencia exclusiva de silicatos de aluminio, cuarzo y sulfatos, como la lunita, la natroalunita. La asociación característica es caolinita, diquita, pirofilita, alunita y diásporo, y pueden acompañar topacio, turmalina, corindón, sunchita, rutilo y andalusita. Corindón ya es el óxido de aluminio, digamos, es el extremo de la lixiviación. En algún caso podemos tener una lixiviación incompleta que da lugar a lo que conocemos como una alteración argílica intermedia,
donde, digamos, la presencia todavía de algunos cationes genera una asociación de esmectita, silita, clorita y kaolinita. Acá vemos, digamos, algunas imágenes de lo que es la alteración argílica avanzada y quien viene asociado a esas lixiviaciones extremas, que es el cuarzo oqueroso, ¿no? O sea, la roca totalmente, digamos, totalmente lixiviada, solamente me queda, digamos, un cuarzo residual, y la mineralogía característica, en este caso, con una asociación de kaolinita, ¿sí? En estos agregados, estas típicas tablillas de alunita, acá un poco más pequeñas, y los mosaicos de cuarzo. Bueno, no, acá no tengo una imagen, digamos, de campo, pero normalmente, digamos, el aspecto de la degeneración argílica avanzada, nuevamente, la roca está totalmente lixiviada, toma los colores blancos, pero en general por la presencia de sulfuros asociados, puede tomar también los colores amarillos, digamos, los ocres característicos de las limonitas. Y finalmente, una asociación de alteración que no aparecía en el gráfico de la temperatura versus salinidad, pero sí aparecía, digamos, en la clasificación de Corbett-Illich, es la asociación de Scarns, característicamente las asociaciones de alteración asociadas a cajas calcáreas, donde los skarns, de acuerdo a su composición, se dividen en skarns cálcicos, que son los que se dan por reemplazo de calizas, con una asociación típica de granate, piroxeno y los silicatos de calcio, gualascronita, escapolita, epidoto y magnetita, y una alteración retrógrada, la etapa retrógrada, el otro sería, digamos, la etapa prógrada del skarn. La etapa retrógrada daría lugar posteriormente arcillas, clorita, calcita, cuarzo, hematita, pirita, digamos, es, digamos, la alteración hidratada. Generalmente tenemos zonaciones donde tenemos un endoskarn que se forma en el intrusivo de granate, un endoskarn de granate, y el exoskarn en la caja, que es de exoskarn de piroxeno, más distalmente el de carbonato, con vesuviana y gualastonita, el mármol metamórfico, o sea, el calcáreo metamórfico y la roca fresca. Y, por otro lado, cuando tenemos reemplazos de dolomitas, tenemos los skarns magnésicos o magnesianos, que justamente tienen minerales de magnesio, por eso son de diópsido, forsterita, serpentina, magnetita, talco y tremolita. Estos últimos, los minerales hidratados ya también de las etapas más retrógradas, de las etapas tardías. Tenemos también una zonación con un endoskarn en la roca ígnea, y un exoskarn de piroxeno, un exoskarn de olivina, es decir, tenemos una zonación que es piroxeno, más distalmente olivina, más distalmente el mármol, el calcáreo metamórfico, y finalmente la roca fresca. Las zonaciones en los skarn, digamos, son bastante complejas de mapear y de seguir. Acá tenemos el ejemplo, estas son betas de exoskarn, porque los skarn pueden darse en betas, pueden estar controlados estructuralmente, y ahí tenemos el ejemplo, digamos, de las texturas típicamente granoblásticas, de este tipo de rocas, y en este caso es un skarn de albita y clinopiroxeno. ¿Cómo se estudian las alteraciones hidrotermales? Se estudian a diferentes escalas. Se estudian a escala remota, se estudian en campo y se estudian en laboratorio. A escala remota, digamos, es el inicio de lo que es el estudio de las alteraciones hidrotermales, y es justamente la escala remota la que nos permite ubicar probables blancos de exploración justamente a partir de las anomalías de color que generan, digamos, las alteraciones hidrotermales. Es más, el procesamiento de las imágenes, a partir de las relaciones de banda o, digamos, de procesamiento de las componentes principales en las diferentes generaciones de imágenes que existen hoy día, nos permiten, como vemos acá, no solamente reconocer los distintos tipos litológicos y mapearlos, sino que también nos permiten definir los halos de alteración. Fíjense acá, esta es una imagen Asper que nos permite reconocer
las rocas sedimentarias en verde, las rocas volcánicas en azul y las rocas, y digamos este halo amarillo, que vendría a ser el halo de alteración. Obviamente, digamos, una vez que uno lo detectó el blanco, el posible blanco de exploración, e intenta hacer con el procesamiento de la imagen, como muchos de ustedes habrán hecho, con programas específicos, con un software específico, le permite, digamos, justamente identificar algunas asociaciones de alteración, como por ejemplo podrían ser las asociaciones de alteración, las alteraciones sericíticas, ¿sí? Los óxidos de hierro, etc. En este caso, por ejemplo, nos permitió mapear el halo fílico, que en otra imagen, con otra relación de bandas, se interpretó como un halo fílico, que luego, que acá se ve continuo, pero que en el campo se ve cortado, y que se caracteriza por este blanqueo, digamos, por esta alteración sericítica, con las venillas características. Este es un sistema de pórfido de cuarzo pirita. A partir de ese mapeo preliminar y de la detección del blanco de exploración, a partir justamente, ¿no?, del análisis de las imágenes y la presencia de las alteraciones hidrotermales, lo que uno va a hacer es mapear, digamos, en campo, ajustar el mapa y ajustar las asociaciones minerales. Y para eso, digamos, lo que tiene que hacer, fundamentalmente, si quiere hacer un estudio, digamos, específico, un estudio profundo de las asociaciones de alteración, tiene que hacer muestreos sistemáticos a partir de perfiles, digamos, que le permitan atravesar el halo en la zona de alteración en sus diferentes direcciones y, digamos, cortando las diferentes asociaciones que preliminarmente pudieron haberse reconocido. ¿Y cómo hacemos ese muestreo? ¿En función de qué? En función de presencia o ausencia de ciertos minerales de alteración, aparición o desaparición, en principio en base a cambios texturales y de coloración, y también, por supuesto, considerando el tipo y la densidad de las venillas, ¿sí? O sea, tomando en cuenta también el tipo y densidad de las venillas porque, digamos, esto es un dato que fundamentalmente hay que tomarlo en el campo, se puede llevar un muestreo, pero hay ciertos datos que solamente se pueden tomar en el campo, ciertas relaciones de venillas, ¿sí?, que hay que observarlas en el campo. Para el reconocimiento de los minerales de alteración, muchas veces, digamos, en la exploración, los geólogos se valen de un equipo portátil de reflectancia SWIR, que es, trabaja, digamos, generando espectros de absorción, por reflectancia, en el campo, digamos, del infrarrojo cercano. Esto le permite determinar minerales transparentes, algunos minerales de opacos también, ahora en los equipos que trabajan, digamos, que trabajan, digamos, con una amplitud del espectro mayor, ¿sí? Y simplemente, digamos, la muestra se coloca en una ventana o tiene como una especie de láser que se acerca a la muestra y se toma una lectura. Y lo que se obtiene es un espectro de absorción que tiene un diseño característico que muestra ciertos rasgos espectrales ubicados en determinadas longitudes de onda. Como algunos enlaces tienen una ubicación específica en el espectro, dan rasgos, por ejemplo, dan como, digamos, valles, con ciertas morfologías en ciertas posiciones del espectro, eso permite identificarlos, ¿sí? Y ese espectro nos da información sobre sustitución química, fases múltiples, contenido de agua e inclusive grado de cristalinidad. O sea, en verdad, digamos, estos equipos se usan, no solamente se usan en campo, también se usan mucho en logueo, se aplican mucho, digamos, en las mineralogías muy finas, esto es especialmente en áreas, digamos, con alteración argílica avanzada, porque son minerales que tienen muy buena respuesta a esta técnica. Entonces, y son minerales que muestra de mano
digamos, por el tamaño de grano, son extremadamente difíciles de reconocer en muchos casos. Entonces el equipo, por ejemplo, el reconocimiento de pirofilita, diásporos, unullita, realmente el equipo es excelente. Dentro de los trabajos de laboratorio, tenemos, digamos, diferentes tipos de estudios que podemos hacer con diferente, digamos, grado de complejidad y, por supuesto, diferente nivel de información. Y dentro de ellos tenemos los estudios petrográficos, mineralógicos, de inclusiones fluidas y análisis isotópicos. El conjunto de estos estudios nos permite determinar las asociaciones de alteración y sus relaciones temporales y en función de sus relaciones espaciales, las condiciones de los fluidos, el origen de los fluidos y la edad. Indudablemente que la herramienta, digamos, la primera herramienta que es insoslayable es la petrografía. Nada se puede hacer sin petrografía, porque todo lo demás requiere de un conocimiento mineralógico previo. La petrografía, digamos, las observaciones incluyen las observaciones macro y microscópicas, es decir, una buena descripción macro, que se puede hacer directamente en campo, por supuesto, y una descripción micro, digamos, de otra escala. Para el reconocimiento mineral se puede, digamos, recurrir a algunas otras técnicas auxiliares, inclusive la espectrometría de reflectancia azul. Esto nos permite establecer las asociaciones de alteración y las relaciones espaciales y por lo tanto temporales que existen entre las mismas. Es decir, nos permite completar el mapeo y definir las asociaciones de alteración y ya nos da una idea de las condiciones físico-químicas de los fluidos. Fíjense que con esto nosotros podemos, digamos, hacer un primer modelado del yacimiento en función de la distribución de las asociaciones que nosotros reconocimos ya en forma más acabada a partir de la petrografía. Como por ejemplo, digamos, las asociaciones arquílicas avanzadas o la asociación potásica, o en el caso, perdón, se me disparó, o por ejemplo en el caso de que podamos reconocer la presencia de adularia o no en un sistema epitermal, digamos, de un sistema de adularia de baja sulfidización. Otra forma, digamos, de conocer las condiciones físico-químicas de los fluidos hidrotermales es a partir del estudio de las inclusiones fluidas en los minerales de alteración, como el cuarzo, ya que las inclusiones fluidas son remanentes del fluido a partir del cual cristalizó el mineral. Su estudio, digamos, se hace desde el punto de vista petrográfico y desde el punto de vista microtermométrico, utilizando una platina especial, una platina de calentamiento-enfriamiento. Los estudios microtermométricos nos dan condiciones de temperatura, de presión, de densidad y de composición. Inclusive nos permiten saber, digamos, cuál fue de los pulsos el mineralizante al que se asocia directamente la mineralización. Para que esta herramienta funcione, nosotros tenemos que tener, como esto se hace sobre venillas, nosotros tenemos que tener bien en claro cómo es el muestreo de las venillas, quién viene antes y quién viene después, como vemos en este diagrama, ¿sí? Porque si yo hago el estudio de inclusiones de todo junto, y no puedo diferenciar estas distintas etapas, no voy a establecer, en el conjunto no voy a poder establecer ninguna evolución en las características físico-químicas del sistema hidrotermal. Por lo tanto, yo tengo que tener bien claro a qué etapa corresponde las inclusiones fluidas, la venilla de la cual estoy estudiando las inclusiones fluidas, ¿sí? Es decir, si yo estoy estudiando, por ejemplo, A puede haber sido reactivada en la etapa en la que se formó B. Por lo tanto, yo tengo que poder separar, diferenciar A y B y diferenciar si A ha sido reactivada en la etapa B, para realmente, digamos, poder ver una evolución cuando yo, por ejemplo, ploteo mis temperaturas de los fluidos, la temperatura de homogeneización contra las salinidades y ver, digamos, cómo evolucionaron. Porque en función de la evolución yo puedo digamos, puedo inferir si hubo fenómenos de dilución, fenómenos de enfriamiento, fenómenos de ebullición, y esto es importante porque ellos son los que pueden llegar a promover la precipitación de los metales. Y por último,
aunque no menos importante, tenemos los análisis isotópicos que se hacen sobre las alteraciones hidrotermales. Por un lado están los isótopos estables, que son los que se utilizan para conocer el origen, la naturaleza y la evolución de los fluidos hidrotermales y su interacción con las cajas, lo cual es importante porque también me dicen por dónde dichos fluidos pasaron y por lo tanto de dónde pueden haber extraído los metales, si es que los extrayeron de las rocas de caja. Esto es una aplicación más para el modelado, pero una aplicación por ahí más directa, en el caso, entre los isótopos estables, los más comunes son los que se presentan acá, oxígeno, deuterio, y también azufre y carbono se usan. Pero en este caso, por ejemplo, los isótopos de oxígeno y deuterio o los isótopos de azufre también se pueden utilizar específicamente, por ejemplo, para conocer el origen hipogénico o supergénico de algunos minerales. Y finalmente tenemos los análisis isotópicos, cuya principal, digamos, aplicación es conocer la edad de la alteración. ¿Y por qué queremos conocer la edad de la alteración? La edad de la alteración también es un elemento exploratorio, porque si nosotros sabemos la edad de la alteración, sabemos a qué magmatismo puede vincularse, ¿sí? Y entonces podemos saber, digamos, cuál es el magmatismo que pudo haber sido potencialmente mineralizante. Por lo tanto, poder determinar la edad puede llegar a ser un elemento clave al momento, digamos, de encarar una exploración en áreas nuevas, en áreas desconocidas. Existen, digamos, diferentes sistemas isotópicos, de isótopos inestables, que podemos aplicar, y su selección depende fundamentalmente de qué, digamos, la edad de qué queremos obtener y cuál es el material del cual disponemos. Podemos utilizar, por ejemplo, rubio estroncio, que se aplica en minerales ricos en potasio y calcio, como micas, anfíboles, carbonatos y sulfatos. Podemos aplicar uranio-plomo, que se aplica en minerales ricos en uranio y pobres en plomo, como zircón, titanita, monazita, xenotima, torita, rutilo y apatita, todos estos de origen hidrotermal, ¿no? También lo podemos aplicar, por ejemplo, a zircones y a titanitas y apatitas magmáticas, ¿no? Potasio-argón y argón-argón, estos métodos que son primos y que se aplican a minerales ricos en potasio, fundamentalmente feldespato potásico, por ejemplo, para datar alunitas, para datar adularia, micas de potasio, alunitas, se usa mucho para datar alunita, arcillas de potasio y también para datar anfíboles. Y finalmente el sistema neodimio-samario, que se utiliza, digamos, para aquellos minerales que concentran tierras raras pesadas, particularmente, porque son tierras raras intermedias, y se utiliza mucho, por ejemplo, para granate y fundamentalmente para florita, se usa mucho en depósitos de tipo Mississippi Valley. Es decir, que la selección, digamos, del método que yo voy a aplicar va a depender fundamentalmente de la edad de qué quiero determinar, porque por ahí tengo muchas cosas para determinar la edad, pero no puedo, digamos, hacer muchas de estas técnicas, o sea, no puedo hacer muchos análisis porque los análisis son costosos, y entonces de repente tengo que elegir, digamos, la edad más representativa del sistema, cuando necesariamente tengo que elegir algo para datar, y en función de eso, y en función de los materiales disponibles, tengo que elegir la mejor técnica. Y entonces, siempre es recomendable leer los principios de la técnica y las limitaciones que tiene la técnica, porque si no después por ahí nos encontramos con que o no, la muestra no servía, o no había suficientes muestras, o digamos, la parte analítica, digamos, no tenía suficiente de un cierto elemento y entonces no sirvió, digamos, la técnica, etc. Acá hay que ser muy cuidadoso justamente por los altos costos que implican. Los análisis isotópicos, que si uno, digamos, propone un plan de una exploración, digamos, isotópica, tiene que estar muy bien sostenida, ¿sí? Porque, digamos, uno va con el plan, por ejemplo, una empresa, va con el plan de, digamos, isotópico y va con los costos. Y entonces, digamos, tiene que ir a lo seguro. Por lo tanto, es necesario conocer bien la técnica y las limitaciones de la técnica.
Bueno, esto era lo que quería contarles en principio. Bueno, justamente me había olvidado que estaba esta diapositiva, que justamente era lo que les comentaba antes, ¿no? Que lo que tengo que tener en cuenta es la edad de que quiero obtener, ¿sí? Cuál es la característica del material, a ver si sirve ese material, y lo que serían las limitaciones, ¿sí? A veces tengo más de un material, fíjense en la imagen esta de acá, fíjense, acá tengo por ahí más de un material, porque acá, por ejemplo, tengo, para datar, podría tener los halos de feldespato, si quiero datar la mineralización. Si quiero datar la mineralización, tengo un poco más de plata, digamos, si quiero estar más precisa, tendría algo que no es alteración, pero que también puedo datar, que es la molibdenita. Hay un sistema para datar molibdenita, que es reñosmio, o de repente podría llegar a datar, si tuviera, por ejemplo, biotita secundaria, también podría datar la mica. Podría intentar hacer un argón-argón en biotita. ¿Sí? Entonces, por ahí tengo más de una opción, pero cada una representa un momento diferente del sistema, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, por eso en un sistema la feldespatización es más temprana que la biotitización y la mineralización por ahí está asociada a la etapa más tardía. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta qué es realmente lo que yo quiero averiguar y de qué material dispongo. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un sistema, una aplicación del sistema neodimio-samario a la datación de floritas, que la verdad que funciona muy bien, pero necesitamos hacer 3 dataciones, porque es un método especial, es un método de isocrona, y por lo tanto, el tema es que necesito 3 análisis, y eso ya involucra otro costo que si fuera un único análisis, como podría ser un método de argón-argón. Pero evidentemente la florita, ese método argón-argón no me serviría. Bueno, muy bien, muy linda la charla, Nora, muy interesante, muy clara también, espectacular. Vamos a esperar unos minutitos a ver si todavía nadie puso consultas. Ahí saluda Rafael Moreno de Mina Lumbrera. Sí. Que te ha conocido. Sí. Hola, Rafael, te recuerdo. ¿Cómo estás, Rafael? Así que, bueno, está ahí de fan número 1. El año pasado nos vimos. Así que, bueno, igual sí hay mucha gente conectada, pero bueno, no hay consultas, aparentemente. Bueno. Así que, bueno, muchas gracias, Nora, por tu tiempo. Repito, muy, muy clara la exposición. Espero que les haya gustado a la gente, que no ha dicho mucho. La otra oportunidad preguntaron tanto que nos tuvimos que ir 1 hora después. Claro, bueno, a ver. Bueno, Natalia Salado Paz también saluda de Salta. Hola, Nati. Paula Corpache, una alumna de la facultad, ya prontita de recibirse, excelente, muchísimas gracias. Y Rocío Cabrera también, bueno, muchas gracias. A ver, ahí está. Ahí hay algo que se debe. Ahí en la consultita. Josbel Abraham Hernández. Bueno, agradezco la presentación. ¿Qué procesos implica y a qué se debe el telescopeo sobre imposición de las alteraciones hidrotermales? Típicamente, sí. Típicamente los pórfidos, generalmente el emplazamiento de los sistemas de pórfido está asociado a un ascenso durante su emplazamiento y eso hace, digamos, que justamente las alteraciones de los niveles más altos, las argílicas avanzadas, se telescopeen, se sobreimpriman a las alteraciones más profundas, como por ejemplo la alteración potásica. Ese es el motivo, digamos, el uplift, el ascenso, digamos, durante el emplazamiento del sistema. Ese es el proceso que implica, o sea, en lo que te resulta es que se te sobrepone, digamos, una alteración sobre la otra. Y ahí tendrías que, cuando vos la analizás, Josbel, lo que tenés que ver, digamos, que tratar de reconocer la que se sobreimpone
y a la cual se sobreimpuso, ¿m? Para poder reconocer el fenómeno de telescopeo, porque a veces, digamos, es difícil, porque las alteraciones argídicas avanzadas son muy, muy destructivas, ¿sí? Pero bueno, por ahí si se sobreimpone sobre una potásica, uno todavía puede ver los vetilleos característicos de la potásica y puede reconocer el fenómeno de telescopeo. Pero ese es el motivo. Así que bueno, esa sería, creo que con eso contesto tu pregunta. Bien. Bueno, Nora, a ver, bueno, Yamila saluda, gracias, muy clara y linda la charla, excelente. Ingeniero Darío Aguilar, excelente presentación, saludos. Bueno, si tienen algunas dudas, por ahí fue un poco rápido porque para contarle, Brígida, ¿qué tal? Gracias, Brígida, ¿qué tal? Todos conocidos. Bueno, Romina Ordóñez. Hola, Romina. Saludos a todos por allá. Llegó a ver la charla, qué bueno. Ella es una de las más interesadas. A ver, otra pregunta. Bueno, no, todos saludos ahí. Bueno, Marce lo va a estar transmitiendo, Victoria Ortiz, el presidente de la agrupación de estudiantes, una de las motivadoras. Para los estudiantes. Sí, eso lo que noté es muy buena para los estudiantes. Sí, es para que piensen, digamos, a partir de la idea, digamos, porque a veces uno habla de las alteraciones y no sabe realmente para qué sirven, o, digamos, y la verdad que son una herramienta exploratoria fantástica desde muchos puntos de vista, digamos, todo lo que hace a la química hoy día que se usa en la exploración, cómo se exploran, digamos, con las químicas de las salunitas para vectorizar, digamos, hacia las zonas mineralizadas, digamos, el poder de la herramienta exploratoria es muy grande. Y a veces uno no sabe ni cómo encararlo, ¿no? Como yo, porque, digamos, en charlas anteriores por ahí incluso me mandaban preguntas por mail, porque a veces no saben ni directamente cómo encarar el estudio o cómo encarar el muestreo para la gente que recién empieza, más que nada, claro. ¿no? Es muy didáctico en el sentido de que, bueno, por ahí capaz uno lo estudia en la facu, pero ahora como que hacía verlo parte por parte, es muy, y ya con un poco de conocimiento previo, ya es por supuesto, un redondeo que como claro. Digamos, como para pensarlo. Claro. Bueno, que podemos compartir su mail para consultas por cualquier cosa de alguien que les salga. Bueno, a ver, el mail de la doctora es, no lo tengo a mano. A ver, ahí te lo pongo. Bueno. Bien, narubinstein@gmail.com. Ahí hay alguien que preguntó. Sí, sí. Normalmente se asocian, depende del tipo. O sea, los trabajos de laboratorio los tercerizan. Ojo, la parte petrográfica hay empresas grandes que no. Por ejemplo, en Chile, Codelco tiene sus petrógrafos. Entonces, toda la parte petrográfica, tanto de alteración como de mena, la hace tienen un laboratorio propio, ¿sí? Pero en general, digamos, tienden a tercerizar estos estudios, particularmente, no la espectrometría. La espectrometría, el equipo lo llevan